fui invitado bajo dos consignas a acompañar este momento. Una de ellas era presentar la conferencia inicial y la otra trabajar intentando recopilar junto con compañeros de la AMA la totalidad de impulsos antroposóficos que viven en Argentina, confeccionando un mapa en donde estemos la mayor parte de ellos representados. Y bueno, me confronté hace más o menos dos meses con ambas tareas y conociendo el leitmotiv de este encuentro que tiene que ver con lo social e intentando no desvincularme de lo social como temática, enfrentarme con el mapa que tenía que ser llenado me confrontó con lo geográfico de nuestra tierra. Y fue allí que me empezaron a surgir preguntas acerca de por qué estamos aquí, por qué pisamos esta tierra diariamente, qué nos trae, qué nos retiene, qué nos contiene, qué hace que elijamos casarnos y tener hijos en esta tierra, qué hace que elijamos enterrar a nuestros muertos en esta tierra, qué hace que decidamos poner los cimientos de nuestra casa, de nuestras instituciones, de nuestras escuelas, de nuestros templos en esta tierra. Y movido un poco por esta pregunta, surgió un encuentro casual que tuve con Tatiana Schneider en la farmacia de Veleda, y en donde le dije, estoy tratando de comprender cómo es el encuentro entre la antroposofía y nuestra tierra. Y ella me dijo, mirá que los primeros antropósofos llegaron a Argentina alrededor de 1920, dato que yo desconocía, en vida de Steiner, y llevaron a él una pregunta acerca del calendario del alma y el hemisferio sur. Parece que Steiner les respondió, inviértanlo, listo. Y me resultó muy interesante esta reflexión. Desde 1920 hay antropósofos leyendo antroposofía en Argentina. Entonces inició un caminito de investigación y esta conferencia pasó a tener un título que es Imágenes antroposóficas de la fisiología argentina y sudamericana. ¿Cómo poder comprender algo más de nuestra tierra a partir de este conocimiento que nos ha sido legado desde otro lugar del mundo? ¿Cómo comprender nuestra tierra a la luz de este conocimiento? ¿Cómo intentar gestar esa especie de articulación y de comprensión? Y también pensé en la tierra como un gran organismo y en el cual hay órganos, cada uno cumpliendo una función diferente. Si bien la tierra es una unidad, quizás haya, y esta conferencia va a estar plagada de preguntas, por eso digo quizás, preguntas quizás y respuestas, quizás cada lugar de la tierra sea un órgano, y si cada órgano cumple la función, por eso se llama fisiología argentina y sudamericana, porque ahí es donde puse la mirada, si cada órgano cumple su función y quienes habitamos la tierra que habitamos, conocemos nuestra propia fisiología, quizás el organismo dinámicamente funcione mejor. Y me encontré con este mapa, buscando mapas de unos habitantes que hubo en la Argentina. ¿Se ve?
hace mucho tiempo, obviamente, pero me sorprendió el mapa, que tiene una distribución además muy característica, que me llamó un poquito la atención. Se encontraron sauros en todas esas regiones de Argentina, es decir, los saurios vivieron hace mucho tiempo en nuestra tierra. Este es uno de ellos, que lleva el nombre de nuestro país, Argentinosaurus huenculensis, y fue hallado en Neuquén. Este es otro, este es el mismo detallado con sus órganos y demás. Me encontré con que uno de los más grandes dinosaurios de la historia fue encontrado en nuestra tierra. Este y el anterior son herbívoros, no así este, que se llama el dinosaurio gualicho, que es carnívoro. Parece que le han puesto ese nombre gualicho porque fue muy difícil encontrarlo y terminar de comprenderlo, entenderlo y armar su forma, como si detectarlo fuera una cuestión que estuviera medio engualichada. ¿Se entiende el término engualichar, no? Pero le han puesto ese nombre. Entonces, indagando un poquitito más acerca de qué etapa habitaron estos saurios, esa región que habitaron, me encontré con que era entre 65 millones, esta recta, allá es el futuro y ahí es el pasado, ¿sí? Entonces tenemos que leer así, ¿no? Paleógeno, Cretácico, Jurásico, Triásico, hacia allá es el pasado, ¿se entiende? Hace entre 65 millones de años y 199 millones de años fueron encontrados, de esa época son estos saurios. Y allí empieza mi tarea de intentar comprender esto a la luz del conocimiento que nos da la antroposofía, el devenir de la ciencia oculta y todos los textos que hemos recibido de Rudolf Steiner. Y es la época, según la cosmogonía antroposófica, es la época lemuriana tardía, el fin de la Lemuria. Todos hemos escuchado estos términos, todos sabemos que esto es lo que Steiner nos describe en la cosmogonía. ¿Y qué estaba pasando en la Tierra, y particularmente en nuestra Tierra, en la época lemuriana tardía? Y ahí tenemos un mapa, que ojalá que todos lo vean, en donde se está produciendo una separación, un fraccionamiento en la unión que existía entre Sudamérica y África. Se disuelve poco a poco la unión África, Sudamérica y el continente Atlante, que está allá arriba. Esa es la época lemuriana tardía, en donde aparecieron los saurios. Y ese es el mapa de Argentina de esa época, en donde vemos una fracción continental, y acá tenemos con líneas horizontales lo que estaba cubierto por el mar todavía, y los triangulitos son volcanes. Ese era el mapa de la época lemuriana tardía de nuestra región. ¿Qué pasó en esa época? En la época lemuriana tardía se formó la cordillera de los Andes. Ustedes fíjense que la distribución que tenía el mapa de los saurios coincide con la distribución de lo que apareció en ese momento en nuestra región. La formación de la cordillera de los Andes comenzó en el Jurásico, la misma época, pero fue durante el Cretácico cuando tomó su forma actual. Se debió al movimiento de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. ¿Qué significa esto? Me costó mucho comprenderlo, no sé si lo terminé de entender. El continente sudamericano se desplazaba hacia occidente, ¿sí? Se desplazaba hacia la región del Pacífico. Y la placa de Nazca, que es una placa marina, quedó colocada por debajo del continente sudamericano. Y eso generó la presión desde abajo hacia arriba que hizo que surgiera la cordillera de los Andes. ¿Se entendió más o menos? Eso es lo que yo entendí. Y no solo eso, sino que además esa es la causa por la cual toda esa región es una región muy expuesta a fenómenos sísmicos y volcánicos. Es una región muy inestable por esa causa, por la presencia de la placa de Nazca por debajo. Fíjense, aquellos que han leído alguito, aunque sea de la Lemuria, esa imagen de los volcanes desde abajo de la Tierra, ¿sí? Las imágenes del fuego que nos describe Steiner como fin de la época lemuriana.
¿Y por qué el continente se desplazó hacia Occidente? Y esto también lo podemos comprender a la luz de lo que nos describe la ciencia oculta de Steiner. Todos sabemos que la Tierra era un planeta único con la Luna. En el momento de separación de la Tierra con la Luna, la huella, el vacío que queda en la Tierra es precisamente en la región del Océano Pacífico. Es decir, el continente se desplaza hacia Occidente por un vacío que aparece en el Océano Pacífico. ¿Se entiende? Si no me paren, Y el continente comienza a dirigirse hacia el oeste o hacia Occidente. Es decir, en la época lemuriana tardía acontece la formación de la cordillera de los Andes. Y lo que es interesante conocer también es que esta es la era geológica más joven. Estamos entre la era mesozoica y el fin del terciario, es una de las últimas formaciones que aparecen en la Tierra, nuestra cordillera de los Andes. Y esa es la zona que habitan los saurios, que habitaron los saurios, por suerte. ¿Sí? Continué mi viaje retrospectivo hacia el pasado, porque ya había llegado hasta ahí. Digo, bueno, vamos a saber conocer un poquitito más de qué pasó antes. Y estamos entonces en la era paleozoica, estamos haciendo retrospectiva. Estamos ahora entre 251 y 369 millones de años, en la era carbonífera pérmica. A eso le llamamos época lemuriana media, es decir, estamos antes, esta era tardía y esta es media. Y allí aún el continente sudamericano y africano se encontraban unidos. África, Sudamérica y la región del norte del continente primitivo, adyacente a la Atlántida, formaban aún el órgano conjunto Atlante-Africano. Y me gustó esto del órgano, porque venía de la mano de esta hipótesis acerca de organismo y órganos, ¿no? Es decir, en la época lemuriana media todavía éramos un único órgano con África. Y así era el mapa de Argentina en la época lemuriana media, ¿sí? Esa es la región que se formó en esa época. Todo lo que es la Sierra Pampeana, las Maurias que queda por ahí cerquita de La Rioja, la cordillera oriental, la cordillera frontal, todas esas regiones que están marcadas con puntitos, eso es lo que se formó en esa época, previo a la formación de la cordillera de los Andes. Y así era el mapa de Sudamérica unido con África en aquella época. Vamos un poquito más atrás en este viaje retrospectivo y ya estamos hablando de entre 500 millones y 4.027 millones de años, tiempos precámbricos arqueozoicos. Allí ven el mapa de Pangea, cuando Laurasia y Gondwana, que eran aquello que luego fue hemisferio norte y luego hemisferio sur, estaban separándose. Esa es la época. Allí se separa el hemisferio norte del hemisferio sur, en esa época, y allí se forman las primeras afloramientos, así se les llama geológicamente, en la era precámbrica. Sierras de Tandilla, sierras Maurias, Puna, meseta misionera y meseta patagónica. Y ahí está con un signo de pregunta porque esto no es algo que esté con certeza demostrado. Pero en la época en la cual hemisferio norte y hemisferio sur se estaban separando, ya teníamos pequeñas formaciones continentales en nuestra Tierra. Y me llamó mucho la atención que el sistema de Tandilla, esa es la provincia de Buenos Aires, el sistema de Tandilla, es uno de los más antiguos del planeta, solo igualado por el escudo báltico y el escudo canábico. Esto es parte de la Tierra que pisamos nosotros, de las más antiguas del planeta. Si vamos a lo de Fabiola, tenemos que pasar por ahí, ¿no, Fabiola? ¿Dónde está Fabiola? Hay que pasar por Tandil para ir a tu casa. Si vamos al desarrollo, tenemos que pasar por Tandilla, por la región, una de las regiones más antiguas del planeta. Rocas arqueozoicas, granito, gneiss, cuarzo, feldespato, calcitas. Parte también de nuestro herramiental terapéutico, ¿no? Entonces, aparece en este intento de comprensión fisiológica, además de descubrir que no somos tan nuevitos, aparece lo que podríamos llamar
el análisis de las polaridades de nuestra Tierra, como para continuar en esta búsqueda fisiológica, porque tenemos una región más joven, que es la región cordillerana, y una región más antigua, que es la región al oriente de la cordillera de los Andes. Hay una clara diferenciación entre una región y la otra, que se da por la diferencia de tiempo en el cual aparecen los distintos afloramientos y también por las características típicas de la región, que paso a describir. Las rocas más viejas se encuentran al oriente de los Andes, arqueozoicas. Esa es la famosa piedra de Tandil, que se cayó en 1912, lo que hoy en día está como la piedra movediza, es una réplica en resina de lo que fue esta piedra de Tandil, que es antiquísima. Ahí hay cuarzo, estas son las sierras de Tandil. Hay grandes espacios, estamos analizando dentro de esta polaridad al oriente de la cordillera de los Andes. Hay grandes espacios como la planicie chaco-pampeana, en donde tenemos inmensidades de tierra, sí, grandes inmensidades de tierra, y con una característica que me sorprendió haciendo este estudio, de que la antigüedad que tienen los suelos hace que estos suelos estén muy desmineralizados, estériles, lavados, envejecidos y desvitalizados. También tenemos al oriente de la cordillera de los Andes todo lo que son los bosques y selvas pluviales, tropicales y subtropicales, con una gran vegetación exuberante como la que vemos en las selvas misioneras y demás, ¿no? También en toda la región amazónica de Brasil, porque cuando empecé a hacer este estudio intentando comprender la Argentina, me di cuenta que el organismo era un poquito más amplio que el de nuestro país y había ligazones indisolubles desde este punto de vista. Y también me llamó la atención esto de este término de la vegetación exuberante y sobrediferenciada, porque tendemos a vincular, cuando vemos tanta vegetación, como signo de vitalidad, ¿no? Y esto es así, pero en este caso, en nuestros bosques tropicales y subtropicales, son tan antiguos y están tan influidos por la cantidad de lluvias, que han llegado a un nivel de exuberancia que no es favorable para la recuperación de estas tierras, ¿sí? Me llamó la atención. Yo les hago estos comentarios porque son inquietudes y preguntas que no están totalmente respondidas. ¿Qué es lo que vemos del otro lado de la cordillera de los Andes y aún sobre la cordillera? Regiones poco expandidas, autocontenidas, ¿sí? Lo que allá era exuberancia y amplitud, acá es todo autocontenido. Vemos silencio, soledad. Esto es una cualidad de esa región. Austeridad, calma, quietud. Ahí tenemos las imágenes de los lagos en el sur argentino. Vegetales sobrios en un paisaje inanimado. Comparemos esto polarmente con la exuberancia de la meseta misionera o del Amazonas brasilero. Fíjense, ¿no? Como un territorio más joven tiene una cualidad, un territorio más antiguo tiene otra cualidad. Y aún la cualidad de la gente nativa que eligió habitar cada una de estas regiones es totalmente diferente. Vean estas imágenes de nativos del lado de la cordillera de los Andes comparado con lo que vemos en la región amazónica. La música de una región, la música del Río de la Plata. Soledad, silencio, pasado. Pareciera que las caras nos representan el pasado. Esta es una primera polaridad que tiene que ver con lo temporal y que tiene que ver con la cualidad de la Tierra, con la que me confronté en este intento de comprensión fisiológica de nuestra región. Y me pregunté, y dejo la pregunta, si viéramos estas tres polaridades, ¿no? Que serían adelante atrás o plano frontal, derecha izquierda y arriba abajo, ¿cuál es esta polaridad que aparece en Sudamérica?
Y no tuve la respuesta hasta que recordé una imagen que aparece en el primer capítulo de La fisiología oculta de Steiner, un libro escrito en polaridades, porque la primera conferencia Steiner nos plantea acerca de las polaridades, y la primera polaridad que plantea es la médula como estructura encerrada y el resto del cuerpo como estructura abierta. Es la primera polaridad, porque después plantea otra polaridad que tiene que ver con la temporalidad entre la médula y el cerebro, y uno como metamorfosis del otro. Pero pensé, a partir de esta imagen, que quizás la cordillera de los Andes representara la parte posterior del organismo y el resto la parte anterior del organismo. Y después me encontré con otra polaridad, que es el sistema de fuerzas norte-sur, que es diferente, y en donde nos encontramos con que hay una corriente del Pacífico, que es una corriente austral, que se llama corriente de Humboldt, es una corriente marina que va de abajo hacia arriba, muy fría, la más fría del planeta, y que trae una gran riqueza en flora y fauna. Toda esta cadena plancton, fitoplancton, que en algún momento hemos leído, la más rica del planeta se encuentra en nuestra región del Pacífico, y es una corriente fría, pero que tiene una cualidad: es muy vital en el mar, pero enfría el territorio y lo desvitaliza. Toda la región alrededor o influida por esta corriente de Humboldt, corriente de abajo hacia arriba, es una región en la cual la vida está reducida. Y luego tenemos otra corriente, que es una corriente que viene del Ecuador, que es famosa, que es la corriente del Niño, y que cuando aparece se trae lo suyo, que es una corriente caliente, que es pobre en sales nutritivas, mata gran parte de los eslabones de la cadena, plancton, fitoplancton y todo esto, pero brinda calor, por lo tanto vuelve la vida exuberante. Y allí tenemos permanentemente jugando estas dos polaridades, una que es fría y vital, pero reduce la vida en el continente, y otra que es caliente y vuelve la vida exuberante. Yo creo que esta polaridad la podemos comprender imaginando y conociendo los territorios como Brasil o Perú, Ecuador, cómo son influidos por esta corriente y qué pasa en nuestra región más austral. Entonces podríamos decir que hay una corriente que contrae y una corriente que expande, una especie de sístole y diástole, palpitando como corrientes marinas en la fisiología de nuestro territorio. Y luego me encontré con que tenía que trabajar sobre una tercera polaridad. Y les voy a pedir un poquito de atención porque quizás esta sea un poquitito más difícil, pero tiene que ver con cómo están las fuerzas encarnadas en nuestro continente. Por eso puse esta imagen, ¿no?, que tiene que ver con la levedad y la gravedad. ¿Se entiende a dónde estamos apuntando? ¿Sí? Y les pido atención, porque dos características del reino vegetal de nuestra región es que las raíces de los árboles sudamericanos se encuentran relativamente menos sumergidos en la tierra que en el resto de los continentes. Sus raíces no alcanzan la profundidad de otros continentes. Primera imagen. Segunda imagen. Las bromeliáceas únicas en nuestro continente. Yo traje las especies de mi casa, todos la conocen, son el famoso clavel del aire, son únicos en nuestro continente y tienen una característica única también, es que nosotros los podemos ver en los cables de teléfono, viviendo y floreciendo en los cables de teléfono. ¿Cómo logran estas plantas no recibir los minerales de la tierra? ¿Cómo viven y florecen sin recibir los minerales de la tierra? Porque aún cuando estudiamos el Wiscum, sabemos que el Wiscum vive en el huésped y sus minerales los obtiene del huésped. Estas no. Viven del aire, por eso se llaman claveles del aire. Han desarrollado en sus hojas un mecanismo por el cual absorben los minerales del viento. Y así se nutren y viven, emancipados del agua y de los minerales de la tierra.
Segunda característica, raíces poco profundas, vegetales que están en las dos regiones, en la región andina y en la otra región nos encontramos con bromeliáceas como la tilancia, ese es el nombre del clavel de aire. Vamos con otra característica, el tamaño de los animales terrestres. Vean aquí los camélidos, llama, alpaca, guanaco, vicuña, típicos de nuestro continente, y comparémoslos con los dromedarios y los camélidos de Asia y África, el tamaño de los animales. Fíjense el tamaño de los avestruces, estos ya están extintos, estos no, este es el ñandú de América. No hay elefantes en Sudamérica. Nuestros animales son más pequeños que los del resto de los planetas. Es una característica. Fíjense las especies de rumiantes. 73 especies de rumiantes en África, 19 en América. Ni ovejas, ni vacas, ni cerdos son nativos de esta tierra. Fueron traídos por Colón en su segundo viaje. Es decir, todo aquello, voy a tratar de explicar esto y que quiero que lo entiendan, todo aquello que tiene que ver con las fuerzas del enraizamiento en la tierra, todo aquello que tiene que ver con lo metabólico, está reducido relativamente en nuestro territorio. Tenemos el enraizamiento reducido con respecto al resto de los continentes, ¿sí? Nuestro metabolismo pareciera ser menor que el de los otros continentes. ¿Qué pasa con las fuerzas que van hacia la luz? Exactamente lo contrario. 1/3 de las 9.016 especies del mundo están en Sudamérica. 2.936 especies de aves. Estamos ahora entonces vinculándonos para que se entienda con las fuerzas que van hacia arriba, ¿sí? Y el más destacado representante es esta especie que tan querido por nosotros, que es el colibrí. Único lugar en el mundo que tiene colibríes. Y fíjense las características que tiene. Los colibríes solo habitan en América. No pueden posarse sobre la tierra. Acuérdense de la clavel del aire. Los músculos de las piernas están atrofiados. Viven integrados al ámbito de la luz y el calor. Son incandescentes. Son seres neurosensoriales altamente especializados y abiertos al entorno. Si tuviéramos un gesto para lo metabólico terrestre sería este. Si tuviéramos un gesto para las fuerzas de la luz es este. Más imágenes de este ámbito. Colibríes. Las flores aptas para los colibríes solo son accesibles desde el aire. La posición de las flores para que se logre esta simbiosis entre flor y animal, entre el reino vegetal y el reino animal, solo puede lograrse si no se posa el colibrí en la rama, característica única en el planeta. Así tienen que estar los colibríes, igual que en la planta, en el aire. Las fuerzas de la levedad excarnatoria, las que van hacia la luz, hay un gran desarrollo de fuerzas aéreas luminosas neurosensoriales como cualidad de nuestro continente. Apertura neurosensorial hacia el entorno, hacia la luz. Andrea Suyanque, parte de este estudio está basado en un libro hermosísimo que se llama El continente de los colibríes, que me parece que está agotado, que lo editó Editorial Antroposófica, un ecogeógrafo que ha hecho el estudio del continente americano, de Israel, del continente africano. Un placer para leerlo pianísticamente el estudio que hace. Dice lo siguiente: los paisajes de América del Sur muestran una organización clara. A pesar de ser multifacéticos y contrastantes, se unen formando un conjunto homogéneo pero tripartito, diferenciado en sistemas polares con una parte central que vincula a las otras dos. De esta manera, América del Sur muestra en forma independiente una clara tripartición en la que se expresa la individualidad de este continente.
estamos hablando de una cualidad trimembrada que hace que este continente sea una individualidad en sí misma. Entonces la pregunta que surgiría allí tenemos los dos polos y la parte central que lo vincula. Fisiología antroposófica, el primer tercio. ¿Cuál es el ritmo? Porque hemos visto polaridades. ¿Cuál es el ritmo, la circulación, aquello que elimina los desechos y produce el recambio y el aporte de nutrientes? ¿Cuál es el corazón y los pulmones de nuestro territorio? Y esa es la respuesta. El sistema hídrico del Orinoco, Amazonas, del Plata. ¿Sí? Ahí tenemos aquello que, naciendo en las montañas, puede traer los minerales de la tierra que lo va perdiendo. Es muy diferente la imagen a una lluvia que lava el terreno, a la de un río que viene de la montaña, volviendo a aportar minerales y eliminando los desechos. Y esto lo tenemos en nuestro continente, en estas hermosas imágenes de las cataratas del Iguazú, del río Paraná, del río Amazonas, del río de la Plata. Este es el corazón y los pulmones de nuestro sistema. Los paisajes de América del Sur, lo repito porque creo que vale la pena, muestran una organización clara. A pesar de ser multifacéticos y contrastantes, se unen formando un conjunto homogéneo pero tripartito, diferenciado en sistemas polares con una parte central que vincula a las otras dos. De esta manera, América del Sur muestra de forma independiente una clara tripartición en la que se expresa la individualidad de este continente. Y yo me pregunté con estas imágenes, y esto que me llamó tanto la atención de esta excarnación que pareciera haber como cualidad, si nosotros tuviéramos que pensar en una curva biográfica, que hay muchos que saben mucho de biografía, ¿en qué momento de la curva biográfica está nuestro continente? Es un continente que está encarnando, yendo hacia las fuerzas de la gravedad. ¿Estamos en un primer septenio? ¿Estamos en un segundo septenio? ¿O estamos en una etapa en la cual nos estamos emancipando de las fuerzas de la Tierra y yendo hacia las fuerzas de la luz? ¿Vale la pena que sepamos esto, que lo conozcamos, que nos lo preguntemos? Con el fin de la Lemuria, se acabaron los audios, vino la época Atlante, Sudamérica continúa desviándose hacia Occidente, cada vez más, se separa del continente Atlante y finalmente se hunde la Atlántida y Sudamérica adquiere su lugar definitivo, y este es el mapa de la era cuaternaria, que es la más cercana a nosotros. Y allí comienza, en la era post-Atlante, que es sobre lo que vamos a trabajar un cachito ahora, no nos vamos a detener en qué pasó en la Atlántida, en la época Atlante en nuestro continente, a pesar de que fueron millones de años, sino vamos a entrar a la época post-Atlante, o el final de la Atlántida y el principio de la era post-Atlante. Ya podemos ponerle estos números, 7.000 a 10.000 años antes de Cristo, y las distintas teorías sobre cómo fue poblada la Tierra, porque hablamos de las cualidades de los otros reinos, pero todavía el hombre, el yo no encarnó, pareciera. Y las teorías de cómo fue poblada América dicen en general que fueron 3 vías, una a través del estrecho de Bering, otra proveniente de Australia y otra proveniente de Islandia. Aquí hay otro mapa que muestra más o menos lo mismo. Pareciera que desde el Pacífico fue poblada nuestra Tierra. Hay una teoría que dice que India y América del Sur son opuestos complementarios, y esto explica estas imágenes entre los indios de Malasia y los indios del Amazonas, tan parecidos, así como una joven tibetana y una india aymara andina. ¿Sí? Hubo una hipótesis de Florentino Amelino que dice que la humanidad surgió en la Pampa, y habló del Homus Pampeanus. Fue una investigación geológica y arqueológica que hizo Florentino Amelino, teoría que no fue después corroborada, pero bueno, algo más.
Sí, lo que vamos a hacer ahora es un paneo de imágenes en los cuales yo no voy a hablar mucho, sino que lo que les voy a mostrar es una correlación entre esto que se llama estadios culturales de las civilizaciones americanas y la comprensión a la luz de las distintas épocas culturales posatlantes, tal cual las conocemos desde la antroposofía. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es comparar estos estadios culturales de la civilización americana con lo que sabemos por las revelaciones que nos legó Rudolf Steiner de las distintas épocas culturales. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la antigua época hindú, la antigua Persia, egipto-babilónica, greco-latina, hasta llegar a la quinta época. ¿Qué pasaba en América? Fue mi pregunta, mientras evolucionaba el yo de la humanidad en Asia y Europa. Y me encontré con esto, que van a ser solamente imágenes. Yo voy a hacer un paneo rápido. Esto es totalmente incompleto, además, porque son solo pequeñas fotografías. Hay muchas civilizaciones que no están incluidas aquí. Simplemente quiero compartir una imagen, ¿no? 20.000 años antes de Cristo fue encontrado eso, morada del primer hombre americano, dicen los peruanos. 19.500 años, estaríamos teóricamente en la época atlante. Arte rupestre americano. Esta es la cueva de las manos en el río Pinturas en Santa Cruz, fíjense dónde. Arte rupestre americano. Hombre de la Uricocha. Todos ven, no hace falta que lean, ¿no? Pasamos las imágenes. Primera época hindú, y acá lo van a ver, es el mapita en donde muestra el lugar en donde estaba aconteciendo el desarrollo cultural y la pregunta de qué pasaba en América en esa época. Esta cultura es de esa época, de la antigua época hindú. Antigua Persia, inicio de la época egipcio-babilónica. Todos tienen más o menos este esquema de las épocas culturales, ¿sí? Más o menos estamos. Primera época, antigua época hindú. Segunda época, antigua Persia. ¿Qué pasaba en América en esa época? Paquetes con hojas de sauce se encontraron en esa época, lo cual el hecho de que estuvieran empaquetados para los investigadores era una referencia que el sauce se utilizaba como remedio en esa época. Civilización Caral, altar del fuego sagrado. La cultura ungamira es de esa época en Córdoba. Estamos acercándonos. Estamos en la tercera época cultural posatlante, egipcio-babilónica. ¿Qué pasaba en América? Cultura chavín. Fíjense, estamos en la época antiguo Egipto, en Asia. Se encontraron trepanaciones craneanas y lo más interesante es que se encontraron cráneos con callos óseos, con lo cual quiere decir que sobrevivían a las trepanaciones. Supongo que no todos. Puerta de la Luna y Puerta del Sol, civilización Tiahuanacu. Aclaro, porque estaríamos en la época correspondiente, que yo omití la civilización incaica, maya y azteca, porque me metí en un ámbito muy complejo como para analizarlo, y preferí quedarme con civilizaciones más cercanas a nuestro territorio, aunque indudablemente todas ellas influyeron. Todos hemos escuchado acerca de los mayas, de los aztecas, etcétera, etcétera. Todos ellos influyeron sobre nuestros habitantes primigenios, indudablemente. Esto es en el Cerro Colorado, en Córdoba, Argentina. Pinturas rupestres con formas geométricas de esa época. Y nos vamos acercando hacia nuestra época greco-latina. Y esa ya es época de guaraníes, con sus clásicos
cuentos y leyendas típicos de la región, su propia cosmogonía. Los indios del noroeste argentino, fíjense este detalle, ¿no? Me detuve con los del noroeste con la parte médica. Realizaban prácticas quirúrgicas, anestesiaban con curare de las flores de chamico. Utilizaban ortigoterapia, masajes de ortiga para el reumatismo. Y fíjense esto, empleaban las teorías de la asignatura: flores rojas para las hemorragias, flores amarillas y verdosas para los derrames biliares, flores blancas para la anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Cultura come chingón, telares come chingones, horticultores, arquitectura semisubterránea. Los mapuches, con sus plantas medicinales típicas también, la araucana para las cetalgias, el maitén para el firmífugo, los tehuelches con sus instrumentos musicales, todos estos habitantes de nuestra región. Y finalmente, llegamos a la quinta época cultural. Fíjense el descubrimiento, llamémosle la conquista de América, mejor, ocurre en 1492, el inicio de la quinta época cultural posatlante, según la cosmovisión antroposófica, es en 1403, o sea que indudablemente el descubrimiento de América acontece en el inicio de nuestra época cultural, que es la quinta. Y allí tenemos algunos acontecimientos que ya conocemos de la llegada de los conquistadores a América. Y fíjense cómo se invierte el mapa, en donde la corriente que venía del Pacífico, como habitantes primigenios, es una corriente que viene del Atlántico. Yo no quiero detenerme en lo que pasó en los últimos 500 años, porque son muchos años, porque en realidad esa historia ya la conocemos bien. Y lo que quiero compartir son algunas reflexiones que tienen que ver con el mestizaje en América, que fue lo que empezó a acontecer en esa época, español y española criollo, todos hemos escuchado mucho acerca de esto, mestizos, mulatos, ambos, etcétera, etcétera. Y me interesó compartir una reflexión que hace Rudolf Steiner en un texto que se llama El significado oculto de la sangre, y que dice lo siguiente: en la sangre sin mezcla se expresa el poder de la vida ancestral, y en la sangre mezclada el poder de la experiencia personal. Lo voy a repetir, es para meditar. En la sangre sin mezcla se expresa el poder de la vida ancestral. En la sangre mezclada el poder de la experiencia personal. Y Steiner nos dice que la sangre sin mezcla propia de los pueblos endogámicos permitía preservar la clarividencia, los sentimientos ancestrales, y nos lo dice con tal firmeza, que dice que un ser de una familia endogámica sentía lo mismo exactamente que sentían los ancestros. Los miedos pasaban, por ejemplo, de generación a generación. Los cuentos y leyendas, dice eso exactamente Steiner, se preservan en la endogamia, mientras que en la exogamia, cuando la sangre se mezcla, se produce el desarrollo del intelecto. Para reflexionar, y Steiner en ese mismo texto dice algo más. Un pueblo en cuya sangre se haya asimilado la naturaleza alrededor, la naturaleza que lo rodea, se debilitará tan pronto los colonizadores lleguen a sus tierras. En la traducción dice la palabra colonizador. Yo me hice la pregunta, colonizador proviene de Colón. En la traducción dice colonizadores, así que muy probablemente se estuviera refiriendo a algo que tuviera que ver con esto. Y allí tenemos entonces que al llegar los colonizadores a la tierra de un pueblo que estuviera muy asimilado con la naturaleza alrededor, ese pueblo tiende a debilitarse. Pero no fue solo eso lo que aconteció, no fue una debilidad fisiológica la que aconteció, sino que
pasó otra cosa que lo mencionó la doctora Micaela esta mañana: el genocidio de los habitantes de esta tierra. Pablo Neruda, refiriéndose a las cuevas de Ongamira, esto es un aporte que me hizo Miguel Fernández cuando comentábamos acerca de este tema, Pablo Neruda llega a las cuevas de Ongamira, lugar en donde se suicidaron los comechingones, luego de resistir, eligieron suicidarse, y dice: es el lugar más triste del mundo. Poeta chileno, de este lado de la cordillera, y del otro lado de la Argentina, también un poeta y un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, fíjense que el título es un título médico. En 3 centurias, dice Galeano, el Cerro Rico de Potosí quemó 8 millones de vidas. Del Cerro Rico de Potosí, de Bolivia, venía La Plata a través de este camino, la ruta de La Plata, Potosí, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Saladillo, Puerto de Buenos Aires, París, hacia Europa. Por eso el libro, entre otras cosas, se llama Las venas abiertas de América Latina. En 3 centurias, el Cerro Rico de Potosí quemó 8 millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y aliados, junto con sus mujeres y sus hijos, rumbo al cerro. Esto es parte de la historia. Steiner nos dice en una conferencia de cristianía en Oslo 1910: los miembros de un pueblo solo podrán dar su contribución libre y concreta a la misión común de toda la humanidad si antes de todo tuvieran la comprensión de su índole étnica, la comprensión de lo que podríamos llamar autocognición de la etnia. Y llegado este momento, y con esta imagen de órgano y organismo, la Tierra como un organismo total, me preguntaba, y esto es una especie de hipótesis, de reflexión, quienes prestaron atención al devenir evolutivo de las épocas culturales en el mapa en el cual iba transcurriendo, habrán visto que la primera época cultural surge en la antigua India, la segunda Persia, la tercera es la Egipto-babilónica, caldea, la cuarta es la greco-latina y la quinta, la actual, germano-anglosajona. Hay un vector que sigue la evolución del yo de la humanidad y que tiene esa dirección. Y Steiner nos dice que las épocas culturales post-atlantes el sentido de esta cultura tiene que ver con el desarrollo del pensar. Y las épocas culturales post-atlantes comienzan en la antigua India con un pensar que estaba totalmente unido a lo divino. El cuerpo etérico estamos en la primera época post-atlante y el cuerpo etérico estaba totalmente expandido y unido a lo divino. Y en la quinta época se llega al desarrollo del pensar intelectual, atravesando la cuarta época, el misterio del Golgo y demás, llegamos al desarrollo del pensar intelectual, es decir, hay un gesto de contracción del cuerpo etérico que se acerca al cuerpo físico para que podamos desarrollar el pensar intelectual, de este cuerpo etérico expandido hacia este cuerpo etérico unido, con límites precisos en lo físico, y esto tiene que ver con el desarrollo del pensar. Esto sería una imagen, una corriente, y también podríamos pensarlo como la imagen de el surgimiento de una corriente que tiene más que ver con estas fuerzas de abajo hacia arriba, en donde en esa época se inicia esta corriente, que es la corriente del Kundalini, que tiene su origen en el sacro, fíjense como la imagen de India, y en donde las fuerzas ascienden hasta
esta cabeza mineral intelectual que tenemos en nuestra quinta época, es decir, contracción del cuerpo etérico, ascenso de Kundalini. Bellísimas imágenes de lo que eran los chakras en esta época flotando en el cuerpo etérico, las expresiones del cuerpo astral flotando en el cuerpo etérico, expandido, unido a lo divino, y el desarrollo necesario del pensamiento intelectual para la individualización del ser humano, ¿sí? Está claro que estoy describiendo un proceso, no algo que está bien, estoy describiendo un proceso de la construcción de la humanidad. Entonces surge aquí la pregunta, porque en el 1899-1900 surge la antroposofía y Steiner nos dice que allí es el momento en el cual se inicia el desarrollo del pensar del corazón. Todos hemos escuchado hablar de esto. ¿Y qué fuerzas se necesitan para que se produzca el desarrollo del pensar del corazón? ¿Cómo se desarrolla? Un encuentro de fuerzas, donde hay una que tiene que dejar lugar para la expresión de la otra, ¿sí? Ya en todos estos miles de años, desde la época hindú hasta la quinta época, el pensar intelectual obtuvo un gran desarrollo y llegó hasta un nivel de desarrollo, podríamos decir, aprendimos a lo largo de todos estos años a desarrollar el pensamiento, aprendimos a pensar. Ahora hay una inversión en cuanto a lo que es el pensamiento, que es el desarrollo del pensar del corazón. ¿Sí? Si la corriente de Kundalini viene de abajo hacia arriba, es otro el gesto que aparece para que se pueda desarrollar el pensar del corazón. Entonces me preguntaba, es en esa región en donde está aconteciendo la quinta época cultural, y faltan 2000 años por lo menos para que termine la quinta época cultural, en donde va a tener su centro el desarrollo del pensar del corazón. ¿Seguirá el vector hacia allá? ¿O se encontrará con un muro de piedra que no es ni más ni menos que la concreción de la mineralización hecha a muro? ¿Se irá hacia el norte? No lo sé. ¿Se irá hacia el sur? Y si fuera así, ponele, esto va a quedar en la grabación, supongamos que fuera así, ¿cuál es nuestro rol como esta unidad trimembrada que vimos al principio? ¿Cuál es nuestro rol en este encuentro de fuerzas con aquellas fuerzas que vienen de sur a norte? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Cómo? Y me dije, en primer lugar, irguiendo nuestra columna vertebral, poniéndonos de pie, cuidando nuestros pulmones, nuestros bosques, que están siendo talados. Este es nuestro oxígeno. Aprendiendo a escuchar nuestros silencios y nuestros sonidos, nuestras sístoles y nuestras diástoles, permitiendo que se eliminen los desechos y que podamos remineralizarnos, nuestro ritmo, cultivándonos, reconociendo los recursos que tenemos, pidiendo perdón y perdonando, y animándonos a emanciparnos, a soltar las fuerzas de la tierra e ir hacia las fuerzas de la luz. Porque esto también es una característica de la quinta época cultural, en donde
hay un gesto excarnatorio. Corriente musical, o poético musical, me gusta más, le llama Armin Hussermann a estas fuerzas que vienen de abajo hacia arriba y en donde se expresa el músico interior, el poeta interior. Me pregunté si esta no será nuestra corriente predominante, en donde tenemos toda la sabiduría del cuerpo, toda la sabiduría de la tierra, viviendo alrededor nuestro. Esto es la tierra que pisamos. Quizás sea así, no lo sé, pero para cerrar tengo que callar esta mente intelectual y permitir que los poetas y los músicos de nuestra tierra hablen. Así que voy a invitar a Patricia, mi esposa, Micaela, mi hija, y Gaby, Gabriela Bascal, todos la conocen, para que me ayuden a la expresión de estos poetas. Y vamos a escuchar a un poeta de nuestra tierra, Atahualpa Yupanqui, en una poesía que se llama Tiempo de Hombre. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto, sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde. Y los mares me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima. Y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tiro, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas, ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina por mí. Amo la luz y el río y el silencio.
y las estrellas. Y florezco en guitarras, porque fui la madera.